Gloria a Dios. En esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial por su inmenso amor. Bendición, gente linda. Si este mensaje te ha sido de mucha bendición, te ruego que te suscribas y lo compartas para que la palabra tenga autoridad, tenga poder y haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Bien, vamos a ver un pequeño caso de el rey David que está en 2 de Samuel 11:1. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Así es, mis santos hermanos. La palabra de Dios nos habla, nos enseña. En el cercano oriente los reyes salían normalmente a la batalla en la primavera debido al buen tiempo y a la abundancia de alimento por el camino. David envió a Joab, el general de su ejército, con sus soldados mercenarios y el ejército de Israel para prosiguieran con la batalla contra Armón que había iniciado en el año anterior. Gloria a Dios. La capital de los amonitas, a unos 39 kilómetros al este del río Jordán, frente a Jericó. El año anterior, Abisai había derrotado al ejército amonita en el campo abierto de batalla, después de lo cual los amonitas restantes huyeron y se refugiaron en la muralla de la ciudad de Rabá. Y eso, mis santos hermanos, nos incluye que en ese tiempo, en esa época, todos los reyes salían a la guerra y por tanto ningún rey se podía quedar en descanso o en su habitación, sino que todos teníamos que viajar, todos teníamos que ir para estar al frente de batalla, para estar siempre vigilantes, para dar un apoyo, para dar una palabra de aliento a nuestros soldados, a nuestros combatientes. Pero lamentablemente no fue así lo que sucedió, sino que el rey David se quedó en la fortaleza, se quedó en Israel. Bendito sea la gloria del Señor. Y esto nos enseña, mis santos hermanos, que muchas veces cuando nosotros nos quedamos quietos, nos quedamos sin avanzar, nos quedamos sin seguir, vienen las consecuencias a nuestras vidas emocionales, a nuestros pensamientos, porque en nuestra mente, en nuestro pensamiento, cuando estamos en un tiempo de ociosidad, ocurren muchas cosas que nos dan a nuestras mentes. El enemigo nos envía dardos para quitarnos la paz, para robarnos la paz y que nosotros tengamos otros pensamientos que son negativos adelante de nuestro Dios. Y eso fue lo que pasó con el rey David, mis santos hermanos. Esta historia es muy conocida por cada uno de nosotros, iglesia, pueblo del Señor, que siempre tenemos que tener nuestra mente ocupada lo que es adelante de Dios. Versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que estaba bañándose, que era muy hermosa. Versículo 3 dice: y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Bendito sea la gloria del Señor. Según la historia, mis santos hermanos, dice que Urías Eteo era un buen siervo, era un buen cristiano, era un buen ministro de la palabra de Dios y obedecía al mandato de Dios y se sujetaba a lo que el hombre decía, según la historia. Bendito sea la gloria del Señor. La mayor elevación del terrado del palacio permitió a David ver dentro del patio de la casa vecina. Aquel mismo terrado volvería a ser la escena de otras pecaminosas inmoralidades a futuro, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos pasa
cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros dejamos una brecha abierta, o cuando nosotros dejamos de orar, vienen malos pensamientos a nuestra mente. Sin nombre no vuelvo a emplearse hasta versículo 24 de 2 de Samuel 12:24, más bien para resaltar el pecado de adulterio se pone al centro en que era una mujer de Urías. Así es, mis santos hermanos, que vemos ahí en el versículo 14, de ahí mismo de 11:14, dice la palabra 11:4, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y se durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como que nada había sucedido, como que nada había pasado. Así es el pecado cuando se asocia, cuando damos una cabida, cuando damos una entrada, cuando damos una puerta abierta, mis santos hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor. Estos términos son refrescantes o feministicas la relación sexual, lo que indica que tanto Betsabé como David se hicieron culpables de adulterio, su inmundicia, dice la palabra de nuestro Dios, su inmundicia. En el día reciente había acaecido su menstruación y la purificación ceremonial exigida. Eso está en Levítico 15, 19, 30. A esto siguió su relación de adulterio. El hecho de que acaba de tener su menstruación deja que claro que Betsabé no estaba embarazada de Urías cuando acudió a yacer con David o cuando se acostó con David. Así es, iglesia, así es, mis santos hermanos. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué analizamos ahí? Que debemos de pensar y meditar, que no debemos de tener un momento de ocio en nuestras vidas. Tenemos que estar siempre ocupados. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja, porque el enemigo anda susurrando nuestros oídos, anda susurrando nuestras mentes, buscando un pensamiento ligero para ellos entrar en nuestras vidas y robarnos la paz que Dios nos ha dado y sacarnos de la bendición que Dios nos ha dado, mis santos hermanos. Y no debemos descuidarnos, debemos siempre estar vigilantes, siempre atentos. Y esto pasó con el rey David. El rey David tenía que ir a la guerra como general, como principal, como al ejército estaba al frente de él tenía que ir, no quedarse, porque todos los reyes, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 de 2 de Samuel 11:1, dice que todos se fueron a la guerra, todos tenían que irse, pero él se quedó en la fortaleza, descansando, se quedó durmiendo, mis santos hermanos. Y eso es lo que acontece hoy en día. ¿Cuántas gente dormimos espiritualmente adelante de Dios? ¿Cuánto dormimos espiritualmente delante de Dios, mis santos hermanos? Y no avanzamos y no tenemos muchas veces autoridad, porque el pecado nos envuelve, nos deslata y nos acusa adelante de Dios. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Bendición, pueblo del Señor.